niños, Señor. Bendito seas, Padre. Recibe la adoración, Padre. Recibe la adoración, mi Rey. Porque tú eres digno, Padre bendito, tú eres digno, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, por todo este año, Señor, que ha pasado, Padre. Hemos tenido muchas luchas, Señor, y muchas pruebas, Padre. Porque hasta ahorita, Señor, tú nos has ayudado, Padre. Y queremos seguir adelante, Señor, con todo lo que tú nos has dado, Padre. Con todo lo que a tu siervo le estás dando, Señor. Queremos seguir adelante, Padre. Porque la obra es tuya, Señor, no es del hombre. La obra es tuya, Padre. Gracias, Señor. Aunque nos parezca difícil, Señor, pero tú estás ahí como poderoso gigante. Tú nos dices que nos ayudas, tú puedes, Señor, y nosotros podemos, Padre. Gracias, Señor, durante todo este tiempo que has estado con nosotros, Señor. Gracias. Mi alma te bendice, Señor. Gracias. Y también gracias por las luchas y pruebas que van a venir, Señor. Pero estamos dispuestos, estamos de pie en tu nombre, Señor. Porque tú eres el que sostiene nuestra vida. Tú eres el que nos sostiene, Señor. Porque sin ti caeríamos, Padre. Pero tú estás aquí como poderoso gigante. Tú dices, Señor, yo te ayudo. Y tú eres el que nos ayuda a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Toca con nuestro corazón, Señor. Llena nuestro corazón de tu presencia, Padre. Bendito sea, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, Padre. Gloria a tu nombre, bendito Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos. Así voy a dejar el lugar al siervo de Dios, hermano David, que trae palabra de Dios. Preparemos nuestro corazón para oír palabra de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Que hable el Señor a través de su siervo. Amén, gloria a Dios. La paz de Dios, amados hermanos. Vamos a estar preparados en esta hora para escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios Dios. les bendiga en grande manera. Igualmente saludamos a nuestros hermanos que nos miran a través de la transmisión en esta hora. ¿Cómo les decimos, amados hermanos? Que Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Job, en su capítulo 1. Vamos a considerar los versículos del 1 al 3. Vamos a leer todos juntos en voz alta la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Libro de Job, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, de los versículos 1 al 3. Y cuando haya encontrado su cita bíblica, puede glorificar el nombre de Dios. Me indica para que demos inicio, mis hermanos, a la lectura en esta hora. Y así todos juntos podamos en esta mañana ser edificados con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Leemos fuerte, mis hermanos, dice la palabra del Señor así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados,
y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. ¿Puede sentarse, amado hermano? Gloria a Dios. Aleluya. El tema que vamos a tratar en esta hora, mis hermanos, lleva como título el inventario de vida de Job. El inventario de vida de Job. Job, un siervo del Señor, y hemos nosotros leído parte, el inicio de la historia de este varón de Dios. Y hermanos, déjeme decirle que en las empresas se maneja algo llamado inventario. Probablemente usted ha escuchado esta palabra. Y se maneja en las empresas grandes, incluso en las medianas también, el cual es una relación detallada, de manera ordenada y valorada, de los elementos que componen el patrimonio de esa empresa o de alguna persona en un momento determinado. Es una lista, hermanos, que se hace para saber con qué se cuenta. Y también se dan de baja en el inventario las cosas que ya no están siendo utilizadas. Y estamos nosotros en la proximidad del fin de año, y con este fin de año muchos recuerdos van a quedar únicamente en la memoria, grabados en nuestra mente. Y para muchas personas el inicio de año representa la oportunidad de un nuevo comienzo en todas las áreas, haciendo lista de buenos propósitos, los cuales en su mayoría no se cumplen, únicamente los primeros días o a lo máximo en el primer mes, pero después de allí se olvidan y la gente vuelve a la rutina de siempre. Para nosotros que somos hijos de Dios, el fin de año representa una oportunidad, hermanos, de empezar de nuevo. Y lo dice también la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. A través, hermanos, de la palabra, el Señor nos insta a que comencemos de nuevo. Dice así Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, hermanos, que el Señor se va a seguir manifestando en nuestra vida, como en el año que se está yendo, como en los meses anteriores, porque dice, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Así cuando nos sintamos nosotros que ya no hay escapatoria en el problema, que ya no hay solución a la enfermedad, mis hermanos, el Señor hace su promesa que para el principio y para todo el curso del año, Él va a seguir haciendo grandes maravillas, grandes prodigios a favor de aquellos que le aman, mis hermanos. Amén. Por esto debemos de empezar, hermanos, el año nuevo, como dice aquí la palabra de nuestro Dios, no acordándonos de las cosas pasadas, de las cosas que nos traen a nuestra memoria tristeza, que nos detienen, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que Él hace cosa nueva. Nuestro Dios es un Dios de cosas nuevas, como dice la palabra, que sus misericordias son nuevas todos los días, cada mañana. El Señor, hermanos, es vasto, y además nos dice la palabra que Él va a hacer esas cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Gloria al Señor. Por esto, para nosotros, el fin de año no debe representar, mis hermanos, tristeza. No debe de representar para nosotros el hacer lista de buenos propósitos, de recibir regalos, ni nada de estas cosas materiales, sino es una oportunidad. Pero no vamos a empezar el año, mis hermanos, tomando lo que nos hizo daño del año que transcurrió. No, hay que despojarnos, hay que dejar ir todas aquellas cosas que nos perjudicaron, que nos hicieron daño, hermanos, que nos entristecieron. Debemos de hacerlas a un lado y no comenzar el año con esas cosas pasadas. Tampoco debemos empezar el año con lo que nos estorbó para avanzar. Tampoco, hermanos, hay que despojarnos del viejo hombre, como dice la Biblia también. Hay que despojarnos de todo aquello que no nos sirve. Es por eso, hermanos,
que hace un momento les comentaba de esa relación ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o de una persona. La empresa sabe con lo que cuenta, sabe con lo que va a iniciar, sabe lo que dejó perder, y a partir de allí empieza una nueva temporada. Así, de esta manera, en lo espiritual, mis hermanos, iniciemos nuestro propio inventario de vida. Iniciamos cada uno analizando con qué contamos para iniciar el año que se aproxima. Hay que analizar nuestro inventario de vida, qué cosas debemos de alejar de nosotros, y así iniciar con la ayuda del Señor, mis hermanos, desechando lo que no nos sirve y dejando lo que nos puede ser útil a nosotros para nuestro diario vivir. Por esto, hermanos, vamos a analizar el inventario de la vida del patriarca Job. Aquí tenemos, hermanos, en la palabra de Dios un libro llamado Job, que es el personaje principal. Hermanos, y la vida de Job no fue nada fácil. Fue una vida realmente de sufrimiento, mis hermanos. Y vamos a analizar su inventario de vida, y también nos pudiéramos ver identificados en un poco con la vida de Job, no completamente, hermanos, pero vamos a ver cómo tuvo que empezar de nuevo, cómo tuvo que empezar de cero, cómo tuvo que resurgir de las cenizas después de perder todo en un instante, mis hermanos. Pero lo único que no perdió Job fue su fe en Dios, y eso lo hizo levantarse de nuevo. Amén. Así que, hermanos, estemos atentos a analizar el inventario de vida de Job. En primer lugar, vamos a ver con qué contaba Job en su inventario. Número 1, poseía una vida espiritual elevada. Job poseía una vida espiritual elevada. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si se da usted cuenta, mis hermanos, el inventario de la vida de Job no empieza tomando en cuenta los bienes materiales ni la familia. ¿Con qué inicia el texto bíblico? Hablando de su vida espiritual muy elevada, hermanos. ¿Por qué? Porque lo más valioso no es lo material. Lo más valioso que usted y yo tenemos es lo espiritual. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo también en San Lucas 12:15. El Señor dijo claramente: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tristemente, la gente mide a la gente por lo que tiene, los valora por lo que tienen, mas no por lo que son. Pero en este caso, Job, mis hermanos, tenía una vida espiritual muy elevada, o sea, una vida ejemplar de consagración a Dios. Y es por eso que empieza el texto hablando de cómo él se conducía delante de Dios, porque es lo más valioso, la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios, mis hermanos, lo hizo que él tuviera otras cualidades, que son 4. Vamos a ver qué dice aquí. Dice que era perfecto. Y esta perfección, hermanos, no debe entenderse como perfección absoluta, porque la perfección absoluta solamente le pertenece a Dios. Y ahí en fuera, hermanos, aquí en la tierra no hay hombres y mujeres perfectos, que no fallemos, que no cometamos errores o pecado. La perfección absoluta de la cual se hace alusión de Job, hermanos, es que él cumplía el propósito por el cual fue creado. Ya lo hemos dicho en otras predicaciones, mis hermanos. ¿Para qué fuimos nosotros creados? Para adorar y para servir a Dios. Lo dijo el Señor. Se lo dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Son dos cosas que cuando nosotros las cumplimos, se dice que somos perfectos. Un ejemplo que les hemos puesto: ¿para qué nos sirve el reloj? ¿Para qué nos sirve un reloj? Para ver la hora, ¿verdad? Pero si se descompone una manecilla, ¿qué pasa con ese reloj? Ya no sirve.
es imperfecto porque no nos va a poder dar la hora. Con una cosita que le falte, que le falle, se pierde el propósito para el cual fue creado el reloj. De igual manera nosotros, hermanos, podemos ser perfectos, porque miren, el Señor también dijo, y muchos como lo entienden de otra manera, dicen, ¿cómo que debemos de ser perfectos? En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos manda a ser perfectos, pero no se refiere el Señor que no cometamos pecado nunca, que nosotros no tengamos errores. Significa, hermanos, que adoremos y sirvamos al Señor de corazón. Esa es la perfección que Él quiere. Y en el Salmo 101, versículo 6, también habló el Señor a través de boca de su siervo David. Salmo 101, 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, esa es la perfección que tenía Job a causa de su comunión con Dios, mis hermanos. La comunión con Dios nos hace que nosotros también seamos, ¿qué? Perfectos, gloria al Señor. Y Job era perfecto en este sentido, que adoraba y servía a Jehová. ¿Qué más poseía Job en su vida espiritual elevada? Dice la palabra que era hombre perfecto y recto. La rectitud, ¿qué es la rectitud, hermanos? Es una cualidad de una persona justa en el sentido moral, que tiene una buena moral, que es recto, que no hace nada indebido contra su prójimo y se conduce, decimos, derechito, rectamente. Y dice también la palabra del Señor en el Salmo 11, versículo 7, acerca de la rectitud. Algo muy importante, mis hermanos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Así que Job estaba por mirar el rostro de Dios, porque es la promesa para el que camina en rectitud, mirar su rostro. Como dice también otro salmo, Señor, ¿quién entrará en el lugar santo? ¿Quién estará delante de ti? Y ahí hablan quiénes son los que mirarán al Señor. Por esto, mis hermanos, Job realmente poseía en su inventario, en su vida, una vida espiritual muy elevada. ¿Qué más dice la escritura de Job? Que era temeroso de Dios. En tercer lugar, temeroso de Dios. ¿Qué es temor de Dios? No es tenerle miedo, no es tenerle terror, espanto. No, hermanos, temor de Dios es reverencia y respeto por su santidad del Señor. Y hace el temor apartarnos del mal, hermanos. Nos hace que nos apartemos del pecado, de lo que no le agrada a Dios. Cuando una persona se aparta, hermano, del pecado, se dice, teme a Dios. Esa persona teme a Dios. Amén. Es igual, hermanos, un ejemplo natural de la vida, cuando nosotros vamos a cruzar una calle, ¿sí? Y que vemos el tránsito de los carros que vienen muchas veces a velocidades muy apresuradas, hermanos, y está el puente, probablemente el puente peatonal, está el semáforo, y hay muchas personas que no temen, no consideran su vida, y no les importa ni el semáforo, ni ganarle al carro, ni porque está el puente, y son, ¿verdad?, pues insensatos y se cruzan la calle, hermanos, cuando hay mucho peligro. Pero, hermanos, nosotros, como tememos a Dios y Él nos ha marcado lo que nos trae consecuencia a nuestra vida, decimos, no, si lo hago, me va a venir un mal, me puede pasar algo, me puede reprender, me puede el Señor, pues ahora sí que castigar por estar haciendo algo malo. Entonces, el temor de Dios nos hace apartarnos, hermanos, del mal para no recibir las consecuencias. Así que, en ese sentido, Job también era temeroso de nuestro Dios. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 13, en su primera parte del versículo, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. En eso consiste, en aborrecer lo malo.
no engozarnos con lo malo, ni de lo malo, no, hermanos, sino aborrecerlo. Así que, hermanos, Job, perfecto, recto, temeroso de Dios, y dice también, apartado del mal. Y esto, hermanos, en otra palabra se traduce que era un hombre consagrado, o sea, apartado de lo malo, hermanos, simple y sencillamente. Y eso viene como resultado del temor a Dios, ¿sí? La consagración viene como resultado de temer a Dios. Y estas cosas, hermanos, es la verdadera riqueza de un cristiano, de un hijo de Dios. El ser, hermanos, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, son nuestra verdadera riqueza. Amén. No lo que tengamos físicamente hablando, en lo material, eso no es una riqueza. Esa es una persona, hermanos, que únicamente, pues, quiere pensar que vale por lo que tiene, por los logros. Pero, hermanos, Job en su inventario tenía una vida espiritual elevada, una comunión con Dios, tenía una grande riqueza. Amén. Vamos a seguir analizando qué otras cosas componían el inventario de vida de Job. Número 2, poseía una familia. Job poseía una familia. Continuamos ahí en Job, hermanos. No pierda usted el capítulo 1, porque vamos a estarlo considerando en el desarrollo del tema. Dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En total tenía 10 hijos. Amén. Una familia muy grande. Hoy en día, hermanos, pues las familias no son tan grandes como en antaño, que los abuelos, bisabuelos, generaciones pasadas tenían muchísimos hijos, 12, 15, no sé cuál sea la cantidad, ¿verdad? En lo máximo de que las personas tenían hijos, pues en aquellos tiempos eran de prole muy, muy grande. Los padres tenían muchos hijos y Job tenía 10 en total. Así que, hermanos, pudiéramos no tener nada físicamente, materialmente, pero si tenemos una familia que se ama, los miembros se aman unos a otros, hermanos, ahí están en las buenas y las malas, ¿no será una riqueza también para nosotros? ¿Cuántos viven en la orfandad? ¿Cuántos no han sido abandonados? Hablando de niños, adolescentes que están en las calles y no poseen una familia. Claro, tendrán sus progenitores, pero los abandonaron, es como que no tiene a nadie. Pero Job tenía como riqueza, en segundo término, una familia. No sé si ha escuchado por allí una reflexión que dice, con dinero puedes comprar una casa, pero no puedes comprar una familia. ¿Será esto verdad, hermanos? Y miren, porque hay muchos padres que quieren comprar el cariño de sus hijos, de su familia, ¿mediante qué? Mediante regalos, obsequios costosos. Hay muchas personas, padres de familia, que se equivocan en este sentido y se desviven por sus hijos, por su familia, y les compran todo lo que ellos quieren, todo lo que los hijos quieren, ahí se los dan, ahí está, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los vuelven malos hijos muchas veces. ¿Por qué? Porque quieren ellos comprar el cariño o compensar el cariño que ellos no tuvieron de chicos, lo quieren reflejar y hacer, ¿verdad?, que de esta manera sus hijos lo tengan. Pero no hace falta, hermanos, demostrar el cariño o el amor a la familia con regalos materiales. Lo que más se necesita, hermanos, que es la comprensión, que más la compañía, el apoyo. Eso es más valioso, hermanos, que estar regalando y que al rato los hijos no obedezcan, aborrezcan a sus papás, los lancen fuera después de la casa. Son cosas, hermanos, que duelen, la verdad, saberlas. Y bien, la familia de Job constaba de 11 miembros, 10 hijos y por supuesto su esposa también, tenía su esposa. Así que se puede decir, hermanos, que la familia de Job era su motor de vida. Hay muchos padres que he escuchado que dicen, mi hijo o mi hija es mi motor de vida, porque por él trabajo, por él yo me levanto temprano, por ella yo pues hago sacrificios para que no le falte nada, es lo que me mueve,
es lo que me motiva a trabajar por mi hija, por mi hijo. Entonces podríamos decir, hermanos, que la familia de Job era su motor de vida. ¿Para qué acumulaba tanta riqueza Job? La palabra de Dios dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino es viceversa. Los padres atesoran para los hijos para dejarles algo, porque cuando uno muera, nadie se llevará nada, todo le va a quedar a alguien, en este caso a los hijos, ¿verdad? Y así, hermanos, los hijos de Job, ¿cómo se los imagina usted que eran? No físicamente, sino en su forma de ser, ¿cómo eran? Bueno, por la palabra de Dios podemos nosotros de esta manera pensar que eran muy alegres. Dice en el versículo 4 de Job 1: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice por ahí mi hermana, escuché por ahí, fiesteros. Les gustaban los convivios a los hijos de Job, porque pues ahí estaban en familia y llamaban a sus hermanas: vénganse, vamos a convivir, vamos a hacer fiesta aquí en mi casa. Entonces, hermanos, vemos que eran jóvenes alegres, con vitalidad, jóvenes que tenían por delante mucha vida, hermanos, y les gustaba la convivencia. ¿A usted le gusta la convivencia, hermano? La convivencia es bonita, es buena, de manera sana, no como el mundo, hermanos. Nosotros también sabemos convivir, sabemos reír, gloria al Señor. Y Job, hermanos, tenía una herencia valiosa. ¿Cuál era su herencia? Los hijos, porque dice la palabra que los hijos que son herencia de Jehová para los padres. Y la herencia se derrocha, hermanos, se tira a la basura. La herencia se cuida, la herencia se administra, hermanos, se debe administrar. Así que, hermanos, Job cuidaba la herencia que tenía en sus manos, no la quería perder. ¿Y cómo demostraba Job que estaba atento, que estaba vigilante de sus 10 hijos? Usted dirá: yo nada más con 1 o con 2, 3, ay, ¿cómo le hago para estar pendiente de esos 2, de esos 3? Pero imagínense Job, 10 hijos. ¿Y qué dice la Biblia aquí en el versículo 5? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada 8 días. No, hermanos, dice todos los días, dice la Biblia, no cada 8 días. Así que, hermanos, se imagina la grande responsabilidad de Job, y él la sentía, él asumió la responsabilidad de ser esposo, pero también de ser buen padre. Amén. Porque un buen padre, hermanos, consiste en velar por la vida espiritual de sus hijos, sobre todo en la edad temprana, porque ya de grandes ya es más difícil, ya toman sus propias decisiones, pero mientras son chicos, menores de edad, es responsabilidad de los papás velar por la vida espiritual, traerlos al templo, ser ejemplo en oración, en lectura de la Biblia, en ayuno y en otras cosas también, para que los hijos vayan aprendiendo y teman a Dios, hermanos, porque de otra manera serán hijos rebeldes, hijos que no teman a Dios. Y Job, hermanos, demostraba que cuidaba su herencia porque no quería que se fueran por mal camino, que blasfemaran contra Dios. Job no quería, hermanos, que sus hijos llegaran a pecar contra Dios, y ofrecía sacrificios, ofrecía holocaustos. Decía: por si a lo mejor le han fallado a Dios y yo no me di cuenta, no lo confesaron, pero yo intercedo, yo hago esto para que Dios otorgue el perdón a mis hijos. Hermanos, qué amor tan grande tenía Job, la verdad, por sus hijos. Qué grande ejemplo también pone, porque, hermanos, ciertamente en su inventario, esa familia, pues era una familia muy hermosa, una familia muy bendecida. Y así, hermanos, decíamos como padres,
somos responsables delante de Dios cómo formamos a nuestros hijos. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, viendo el inventario de vida de Job. En tercer lugar, ¿qué más poseía? Poseía bienes materiales. Job poseía bienes materiales. Y vamos en orden de lo más importante a lo que es secundario, hermanos. Y esto estamos viendo aquí que poseía bienes materiales. Vamos ahí mismo en Job, en su capítulo 1, en su versículo 3, dice la Escritura: su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Sí, hermanos, hoy en día se menciona por allí el nombre de un varón que se dice que es el más rico del mundo. Pues en aquel tiempo, hermanos, Job era conocido por su riqueza también, su riqueza material. Y aquí la Biblia lo registra, hermanos, registra que Job era más grande que todos los orientales. Era conocido, no había alguien que no supiera quién era Job. Así que, hermanos, en tercer lugar, su inventario constaba en los bienes materiales. Proverbios 22:4 nos dice la palabra del Señor: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4, para mis hermanos que están anotando. Entonces, aquí habla que el extra, el plus, hermanos, son las riquezas. Las riquezas son consecuencia o son resultado de temer a Jehová. Job temía a Jehová, ¿sí? Y como consecuencia, como resultado, ¿qué le dio el Señor? Riquezas. Así que, hermanos, como Salomón también, que él pidió sabiduría, pero el Señor conocía su corazón y aparte le añadió riquezas. Y bueno, esto era resultado de su temor a Jehová. Y Job contaba con lo siguiente, dice la Biblia. Lo hemos leído, mis hermanos. Su hacienda era 7,000 ovejas. Y usted, para este tiempo, para nosotros, pudiera representar ovejas. Ovejas es algo de una persona muy millonaria, muy rica. Como que a nosotros, pues para nosotros en nuestra cultura, en nuestro tiempo, estas cosas no son como para decir es millonaria una persona, ¿verdad que no? Ahora se mide carros, negocios, casas, en fin, cuenta en el banco, etcétera. Pero para esos tiempos, mis hermanos, esto era representativo de una persona millonaria. Amén. ¿Sí? 7,000 ovejas. ¿Qué garantizaban para Job el tener esas 7,000 ovejas? Le garantizaba leche, porque eso dan las ovejas, leche para alimentar, pieles para hacer abrigos, ropa, hermanos. Y también le servía para huesos y cuernos para hacer utensilios de cocina, ¿sí? Eso también, ¿verdad? Y además del valor comercial que representaba tener una oveja, valía, era pues costosa la oveja. Así que, hermanos, por eso en esos tiempos vemos en la Biblia el pastoreo de las ovejas. Era un oficio muy común, pero que realmente, hermanos, dejaba ganancias, representaba muchas cosas para comercializar. Y para Job, pues era una fuente de ingresos las ovejas. ¿Qué más? 3,000 camellos. Camellos, pues aquí no nos sería útil un camello, ¿verdad que no? No nos transportamos en camellos, pero en aquellos tiempos, hermanos, los camellos eran muy, muy importantes. Eran no solamente transporte, también eran animales de carga, ¿sí? Que podían viajar sobre distancias mucho mayores que la de los burros y las mulas, ¿sí? Por esto representaba también una riqueza para él. ¿Qué más? 500 yuntas de bueyes, dice la Biblia. Y hermanos, cada yunta de bueyes consistía en 2, ¿sí? Por pareja, 2 bueyes en un yugo, ¿sí? Entonces podríamos decir que eran 1,000
1000 bueyes, hablando de los animalitos en individual, eran 1000 bueyes que tenía, y con el fin de arar la tierra, porque en aquellos tiempos no había tractores como hoy, ¿verdad? Los vemos, esos tractores, hermanos, eran los bueyes los que se dedicaban a hacer ese trabajo de arar la tierra. Y en sí mismo los bueyes eran muy costosos también, pero producían muchas veces más su costo, o sea, multiplicaban el costo de lo que valían esas yuntas de bueyes, hermanos, así que realmente eran necesarios también. ¿Y qué más dice la Biblia? 500 yuntas de bueyes, ¿qué más? 500 asnas, ¿sí? 500 asnas. ¿Qué le daban a Job? Le daban servicios igualmente como transportes, movilizaban cargas y mercancías y animal de tiro también, hermanos. Servicios como el transporte y carga y mercancías para transportar todas estas cosas. ¿Y qué más dice la Biblia? Muchísimos criados, no dice muchos, no dice poquitos, o no dice criados nada más, dice muchísimos criados. ¿Quiénes eran estos criados? Eran empleados domésticos que trabajaban como cocineros, ayudantes, jardineros, nodrizas, tutores, etcétera. Los empleaban para cualquier cosa que se necesitara en la hacienda o en la casa. Y le llamaban los criados, sirvientes, hermanos. Así que miren cuánta riqueza material no tenía este hombre. Se cree, hermanos, que Job vivió en el tiempo de los patriarcas, contemporáneo a Abraham. Y de Abraham se dice que era riquísimo, porque también tenía muchas posesiones. Así que, hermanos, la Escritura nos dice que este varón era más grande en todos los aspectos que todos los orientales. Pero a pesar de tener tanta riqueza, hermanos, Job nunca humilló a nadie, porque hay personas tristemente ricas que humillan a los pobres, que tienen y los tienen, ¿verdad? Como si no fueran nada, los miran por debajo, ¿verdad? Pero esto no debe de ser así. Job tampoco se llenó de soberbia, no se llenó de altivez, no, hermanos, mucho menos dejó de reconocer a Jehová, porque hay quienes reciben de parte de Dios y al rato que pasa, se olvidan de Dios, niegan a Dios. Por eso Dios no les da riquezas, porque sabe el Señor que probablemente en vez de que le agradezcan, que ayuden, hermanos, se van a alejar y hasta van a olvidarse de Dios. Y esto no debe de ser. Si nosotros queremos riquezas hoy en día, hermanos, ¿para qué es? Y oramos, como dice ahí en Proverbios, no me des riqueza, ¿verdad? No me des riqueza, manténme del pan necesario. O sea, un equilibrio, hermanos. Y la riqueza, hermanos, si tuviéramos, pues Dios sabe qué haríamos con ello. Pero, pues si quisiéramos, hermanos, algo material, sería para la obra de Dios, ¿sí? Para proveer todo lo que le hace falta a la obra de Dios. Amén, ¿Sí? aleluya. Y bueno, que Dios nos ayude. Si en su voluntad está y lo quiere dar, adelante, son bienvenidas. Pero esto, recordemos, es como resultado de una vida consagrada, de temor a Dios, hermanos, de fe. Así que vamos a continuar, hermanos, viendo el inventario de vida de este varón. Hasta aquí hemos visto que tenía un inventario vasto, una vida espiritual, una comunión con Dios, una bonita familia y muchos bienes materiales. ¿Cuántos estarían de ustedes felices con estas cosas? Dígame o levante su mano. ¿Cuántos estarían contentísimos, felices? ¿Se podría decir que no nos faltaría nada, hermanos? ¿Tiene usted a Dios? ¿Tiene una linda familia? ¿Tiene mucha riqueza? ¿No estaría contento? Todos estaríamos contentos. Pero ahora la pregunta, hermanos, ¿qué pasaría si en un instante usted pierde todo eso? Y miren, como punto número 4, el inventario de Job quedó en ceros en un instante. Hay muchas personas ricas que vienen a la quiebra, hermanos, pero va haciendo gradualmente.
poco a poco van yéndose a la quiebra. Pero ahora, en un día, hermanos, en un momento, en fracción de tiempo, quedarse en ceros, ya no es algo normal. ¿Qué pasó aquí, hermanos, en la vida de Job? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó arruinado, hermanos? La ruina de Job se debió a la intervención de Satanás, del enemigo, hermanos. Él intervino y le insinuó a Jehová que la conducta de Job, hermanos, era producto de su conveniencia, de que amaba a Dios por lo que le daba, por todo lo que lo había enriquecido Dios. Y le dice Satanás: quítale todo lo que le has dado, tu protección con que lo has cercado, y verás si no te blasfema delante de tu rostro. Hermanos, insinuando eso, calumniando, porque eso hace el diablo, calumniar, hermanos. Y lo hizo con Job, queriendo calumniarlo delante del Señor, diciendo que sus intenciones eran de conveniencia nada más. Pero Jehová le permitió en su voluntad a que el diablo, hermanos, actuara, porque déjeme decirle que Satanás no puede actuar por su cuenta, no puede hacer nada contra usted y contra mí por su propia cuenta. Tiene que pedirle permiso a Dios, y si Dios se lo permite, es que Satanás, hermanos, envía sus saetas, sus dardos de fuego, pero de otra manera Él no nos puede tocar. Él no puede, hermanos, hacer nada contra usted ni contra mí, si Jehová no se lo permite. Pero en su voluntad le dijo el Señor: anda, ¿sí? Pero dice: mas guarda su vida, no toques su alma. O sea, el Señor, hermano, le rodeó su vida a Job, que no la pudiera Satanás tocar. Y así, hermanos, que el Señor establece los límites. Él nunca, hermano, nos va a poner carga que no podamos sobrellevar. Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos. El Señor no va a permitir, hermanos, que nosotros pasemos por un fuego que no podamos resistirlo. Cada uno tiene una medida, una capacidad. Y por esto, hermanos, debemos de glorificar al Señor, que hasta ahorita lo que hemos sufrido y padecido es porque Dios sabe que usted tiene esa capacidad. Amén, gloria ¿Sí? a Dios. Que usted tiene esa capacidad de soportar. Mientras que algunos creen, hermanos, que su prueba, su tribulación es la más grande del mundo y que se le cayó el mundo encima. Pero, hermanos, el Señor nunca pone pruebas para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe. Y el Señor quería fortalecer, afirmar la fe de Job, hermanos, porque aún faltaba que Él le conociera. No, todavía, hermanos, faltaba algo en Él por desarrollar, y era una enseñanza del Señor a través de las pruebas que le mandó. Calamidades, dice la palabra del Señor. Y bien, hermanos, así que el Señor estableció los límites al diablo, y en un día, en corto tiempo, hermanos, sus bienes materiales le fueron quitados. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios, Job capítulo 1, versículos 13 al 19. Vamos a ver cómo fue la ruina y cómo se quedó en cero su inventario. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto
y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermano, póngase a imaginar, y en el lugar de Job, usted como padre o madre, que le sucediera esto, hermano, que todavía no le acaban de dar una mala noticia cuando recibe una llamada, un mensaje, y le dan otra, y así, una tras otra, hermanos, de tal manera que yo creo cuánta fortaleza de Dios. En nuestro tiempo alguien ya se hubiera infartado, hermanos, ya se le hubiera subido el azúcar, la glucosa, hermanos, de tantas malas noticias. Nada más cuando uno recibe una noticia más o menos que digamos fuerte, hermanos, hasta se nos va el color, ¿sí? de la piel, nos ponemos blancos, ¿sí? Y empieza a latir el corazón fuerte. Ahora imagínense, hermanos, recibir esa especie de noticias. Y miren que decíamos fue Satanás, porque aquí es Satanás, ¿sí? Satanás el que hizo todo esto. ¿Usted cree que Satanás no le traía ganas a Job? Sí le traía ganas, claro que sí. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no sucedieron estas cosas antes? Porque como bien dijo, el enemigo le ha cercado. El Señor lo tenía, sí, resguardado a Job para que ninguna de estas cosas le acontecieran. Lo tenía bien protegido. Pero en cuanto Dios, hermano, le dio oportunidad, sí, esa protección, ¿verdad? Quedó a un lado por un momento para que pudieran acontecer estas cosas y demostrarle a Satanás que Job realmente le amaba. Sí, por esto, mis hermanos, el enemigo, tanto a usted como a mí, también nos trae ganas. ¿Desde cuándo, hermanos? No, si por él fuera, ¿qué sería de nosotros? Ya nos hubiera matado el diablo, ya estuviéramos sepultados, hermanos. Pero como Dios no se lo permite y nuestra vida está escondida en Dios, con Cristo, y nos tiene resguardados, hermanos, por eso el diablo no nos ha podido destruir. Entonces, esto es lo que pasó, hermanos, con Job. Y hasta donde hemos leído, hermanos, cuando le daban noticias sobre las pérdidas materiales, él, hermanos, pues no se tiró a la tierra, ¿verdad? No leemos que se haya tirado a la tierra y se haya arrancado los cabellos y no, ¿verdad? Hasta ahí no. Porque dicen por ahí, lo material va y viene, se puede recuperar, hermanos, se puede empezar de cero. Pero ¿hasta cuándo Job ya no pudo más, hermanos? Cuando se le dio la noticia de la muerte de sus 10 hijos. Entonces dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto es lo más sorprendente, hermanos. Adoró a Dios, adoró al Señor de los ejércitos y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. A su nombre sea la gloria, hermano. Porque Él da, pero Él también quita. Por eso, mis hermanos, cuán grande enseñanza, cuán grande ejemplo a pesar de eso, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de este varón? ¿Reaccionaríamos adorando a Dios? ¿Dándole gracias a Dios? Él lo hizo, hermanos, Él lo hizo. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, no lo tachó de malo, de injusto, de cruel, de despiadado, no blasfemó del Señor, hermanos. O sea, hermanos, realmente me admiro de la vida de Job, ¿sí? Y hermanos, esto en muchas calamidades que le vinieron. Así que, hermanos, lo más trágico e irreparable fue la muerte de sus 10 hijos, porque una vida no se puede reparar, hermanos. Una vida se va y hasta allí quedó. Pero lo material sí se puede reconstruir. Y ejemplo lo hemos visto con los huracanes que han azotado Acapulco, ¿sí? ¿Cuánta gente no quedó arruinada de sus casitas, pero las volvieron a levantar con la ayuda
primeramente de Dios, otra ayuda el gobierno y otra ayuda su familia. Sí, que entre todos le echaron ganas y levantaron sus casitas cuando quedaron arruinadas. Si Job no hubiera perdido sus hijos, hubiera tenido ese motor, como decíamos, de vida, de volver a empezar de ceros en las finanzas, pero hasta eso lo perdió, hermanos. Y por si esto fuera poco, hermanos, usted dirá, no, pues ya, es demasiado. Pero por si esto fuera poco, otra vez Satanás se presenta delante de Jehová, hermanos, y no conforme, le dice, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca ahora su cuerpo, su piel y verás, y ahora sí, no blasfema contra ti. Y el Señor, hermanos, otra vez le permite que Satanás actúe ahora en su cuerpo de Job. ¿Y qué pasó, hermanos? Una enfermedad maligna, una sarna, dice la Biblia, maligna, porque era de Satanás. Esa enfermedad venía de Satanás, lo cual nos indica, hermanos, que hay algunas enfermedades que son producto no de lo natural, sino son enfermedades de Satanás, como en el caso de la sarna que atacó a Job. Era una sarna maligna, dice la Biblia. Esto lo dice en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Quedó ¿qué? Hundido, hermanos, de sarna. No había en él una parte que estuviera sana. Todo estaba, hermanos, lleno de esa sarna. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Miren, hermanos, qué condición tan deplorable tenía este varón de Dios. ¿Y cómo, hermanos, se imagina usted la sarna de Job? ¿Cómo se imagina que eran ahora sí, hermanos, que las reacciones, lo que tenía en su cuerpo? Job mismo lo dice, hermano, más adelante. Vaya ahí al capítulo 30, versículo 30 del libro de Job. Él mismo describe lo que le provocaba la sarna. Job capítulo 30, versículo 30. Gloria al Señor. Dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. ¿Qué le provocaba a Job esa sarna? Le provocaba que su piel se pusiera negra, ¿sí? Negra. Y luego dice, se me cae, como la lepra, hermanos, que se cae a pedazos la piel. Dice que la piel se le cae. Y luego dice, mis huesos arden de calor. Sentía un calor, hermanos, un calor en su piel. Hermanos, con estos calores que aquí en la costa nos vienen, ¿cómo nos sentimos? Abochornados. Pero Job, hermanos, era un ardiente calor, hermano, que era insoportable. Aparte la comezón, porque dice que se rascaba. Agarraba un pedazo de teja y se rascaba, hermanos, que no aguantaba. No, hermano, la verdad, que usted cree que él podía dormir. No podía dormir, conciliar, hermano, estar en paz. Y ahora, hermanos, quedaba en ceros. Ni familia, ni riquezas, ¿sí? Y ni salud, porque decimos, no, cuando nos felicitan, ¿qué decimos? No, pues con que tenga salud, me doy por bien bendecido, por satisfecho, aunque no me den regalo, dicen por ahí, ¿verdad? Las personas, con que tenga salud es suficiente. Pero ni salud tenía ahora Job, ya ni salud tenía. Y encima de eso, hermanos, ¿qué creen? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? La mujer, la esposa, hermanos, la esposa de Job, en vez de animarlo, de estar con él, ahora lo miraba con horror, con desprecio, hermanos, y de la abundancia de su corazón
habló su boca de la esposa. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ya Dios te quitó todo esto, y mira todo, y ya le ha de haber cantado, ¿verdad? Todo lo que pasó. Y le dice: y todavía sí, eres fiel, todavía quieres adorar a Dios, y todavía lo adoras, todavía eso. Dice: maldice a Dios y ya termina de morirte ya. O sea, ¿qué le quiso decir con estas palabras, hermanos? Muchas cosas realmente. Así que moral y anímicamente quedó en ruina y desamparado. Porque, hermanos, ¿para qué está la esposa? ¿Para qué es la esposa? Para ser una ayuda idónea, dice la Biblia. Para que cuando el varón se encuentre en una situación como la de Job, la mujer sea quien lo anime, quien ore por él, quien lo levante, ¿verdad? Le levante el ánimo. Para eso es la ayuda idónea. Pero esta mujer no fue ayuda idónea para su esposo. Antes, al contrario, le terminó de poner el pie encima, hermano, y lo sumergió en una tristeza por demás. Entonces, hermanos, ¿qué le quedaba a Job? ¿Qué le quedaba a Job? Si aún su esposa no estaba con él, ¿qué le quedaba? Solamente Dios, su integridad, su comunión con Dios. Es allí, hermanos, que cuando pudiéramos quedar en ruinas, materialmente, familiarmente, solamente nos queda Dios, y es lo más importante, es nuestra riqueza. Ahora, en su inventario de Job, quedando en cero, en apariencia, todavía le quedaba algo aparte de Dios. Todavía le quedaban 3 personitas. ¿Quiénes eran? Según la Biblia, sus amigos, ¿verdad? 3 amigos que no estaban cerca, vinieron de lejos. Vamos a leer Job capítulo 2, versículos 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad subita y Zophar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hermanos, dicen por allí que en el hospital y en la cárcel se conocen a los mejores amigos. Y es verdad, hermanos, en esas situaciones es donde se dan a conocer quiénes realmente son nuestros amigos, en esas circunstancias, enfermedad y también en la cárcel. Y gracias a Dios que él tenía todavía, si no tenía la esposa, pero tenía los amigos. Y dice la palabra del Señor que amigo hay más unido que un hermano. Habla mucho también la palabra de Dios de la amistad, que es muy importante y también una riqueza o un tesoro que Dios nos da. Y así que estos varones, hermanos, cuando supieron de todas las calamidades, fueron ¿qué? Empáticos. ¿Qué significa esto, hermanos? La empatía, ponerse en el lugar del otro, sentir el dolor del prójimo como si fuera él mismo. Y así que fueron, se pusieron de acuerdo y viajaron, hermanos, a la tierra de Uz para estar con Job, para condolerse. Pero dice la palabra del Señor que cuando vieron de lejos, hermanos, y vieron a Job, dicen, no lo conocieron. ¿Por qué, hermanos? Ya dijimos su situación, ¿verdad? Se rasuró la cabeza, ya no tenía cabello, sus mantos, y aparte la sarna, hermanos, no lo conocieron. Y dice, ese es Job. Ya me imagino la expresión, hermanos, de asombro, que si ese era el varón que ellos conocieron, no quedaba, hermanos, rastro de lo que fue. Y lloraron, hermanos, a gritos.
Miren qué amor tenían por su amigo, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que aún dice, por 7 días se sentaron con él en señal de duelo y no se atrevían a decirle nada. ¿Sí? No hubo palabras que le pudieran ellos dar como para que se consolara, porque su dolor era muy grande. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Hermanos, qué triste situación de Job. Pero bueno, llegaron ellos, pero después de esto, hermanos, los amigos de Job, pues también empezaron a echarle limón a la herida que él ya tenía. ¿Y qué hicieron? ¿O qué le dijeron, más bien dicho? Empezaron a acusarlo de que Job estaba así porque había pecado, porque había cometido iniquidad y Dios lo estaba castigando. Por eso le vino todo eso, decían los amigos de Job. Por esto, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos, ¿sí? Cómo le hablamos a una persona en sufrimiento. No debemos nosotros nunca de ser como los amigos de Job. Si vamos para consolarlos, es porque les vamos a dar consuelo, palabra de Dios, vamos a orar por ellos, pero no les vamos a estar, hermanos, reprochando. Ya ves, te dije, y ya ves que no te pusiste bien con Dios, mira ahora la disciplina, y mira ahora la vara de Dios, y ahora, no, hermanos, porque encima de que ya está por los suelos, ya está padeciendo, y luego que le digamos estas cosas, mejor es callar. Sí, lo sabemos que probablemente sea una consecuencia de su pecado, ¿verdad? Pero no se lo vamos a decir, hermanos. Al contrario, hay que levantarlo espiritualmente y no arruinarlo más de lo que ya está. Por esto, hermanos, de este ejemplo que nos dice la Biblia, debemos de aprender para no cometerlo también nosotros y ser realmente amigos de bendición. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, no sabemos cuánto tiempo transcurrió para que Job pudiera ser restaurado. No sabemos, la Biblia no nos habla cuántos años, cuántos meses, cuánto tiempo pasó Job en esa condición. Pero por la Biblia y en los 42 capítulos que consta el libro de Job, nosotros pudiéramos deducir, hermanos, que sí pasó algo de años, porque nosotros leemos el libro de Job, pero así muy, muy rápido, y pudiéramos decir que fue corto tiempo, pero yo me atrevo a decir, hermanos, que no fue un corto tiempo. Pudo haber sido años que tardó Job en esa condición, años, tiempo, para poder, hermanos, ser restaurado. Y lo que sí sabemos, hermanos, es que ese tiempo le fue provechoso a Job, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún lo malo, hermano, ayuda para bien. Y a Job le ayudó para bien. Como punto número 5 y último, hermanos, en el inventario de vida de Job, él empezó de nuevo, otra vez, a levantarse. Pero no solo, sino con la ayuda de Dios, hermanos. Vamos al libro de Job, ahora en el último capítulo, 42. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. ¿Cómo dice ahí el encabezado? Restauración de la prosperidad de Job. Amén. Vamos a ver cómo él volvió a poner su inventario con números, no números rojos. Dice la palabra de Dios: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas.
y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Japub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Gloria al Señor. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermanos? Podríamos decir una historia que empieza triste, pero termina con un final feliz, gloria al Señor. Y todo esto, mis hermanos, vemos que el resultado de esa prosperidad fue que él no perdió, como dijimos, su amor a Dios, su fidelidad a Dios, y la fidelidad a Dios avergüenza a Satanás. Satanás, hermanos, se queda avergonzado, y con Job se quedó avergonzado, porque él le decía a Jehová: todo eso te ama por lo que le das, pero se dio cuenta que no era así. Y así, hermanos, él tuvo que empezar de nuevo, hermanos, y Job expresó estas palabras. Léalo ahí conmigo, en el capítulo 42, versículos 3 y por separado el 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiso decir Job con estas palabras, mis hermanos? Que antes, cuando él, nos dice la Biblia, hombre recto, justo, temeroso, apartado del mal, aún así no conocía a Dios de completo como tenía que conocerlo. Antes de sus calamidades, Job conocía, hermanos, conocía el poder de Dios. Conocía el poder de Dios que tiene para sanar. No, porque pues él, hermano, gozaba de una salud, pero hasta que le vino la enfermedad y el Señor le quita esa enfermedad, conoció el poder de Dios, que es un Dios que sana. Amén. Que el Señor es el todo suficiente, lo conoció hasta después de sus pruebas. Que Dios, hermanos, no abandona, también lo conoció después de todas sus pruebas. Y por eso él expresó: de oídas te había oído, tenía solamente un conocimiento teórico, por así decirlo, de Dios. Pero cuando lo experimentó en su vida, hermanos, se dio cuenta quién es Dios realmente, cómo es Dios. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que tengamos una experiencia personal con Dios. No solamente por lo que leemos de la Biblia, porque me predican, porque escucho, sino porque yo lo he vivido. Hermanos, con propiedad podemos testificar que Dios sana. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que caigamos enfermos. Y cuando caemos enfermos, ahora sí, ¿verdad? Le clamamos, quizá ayunamos, no sé qué hagamos, y esperamos en Dios, y viene la sanidad. Y podemos decir con propiedad y seguridad: Cristo sana. Y le decimos a la persona enferma: Cristo sana. A mí me sanó y conmigo fue misericordioso. Entonces hablamos con experiencia. Pero Job hasta antes no podía hablar con experiencia porque no lo había vivido. Por eso, mis hermanos, dice la palabra del Señor también en Santiago, capítulo 5, versículo 11, que Job aprendió una gran lección de paciencia. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¿Qué aprendió Job? Paciencia. ¿Qué más? Aprendió que Dios es misericordioso
y que es compasivo. No lo sabía, hasta después comprendió. Así que, mis hermanos, aquí vemos que aprendió una gran lección de paciencia. ¿Cuánto le han pedido paciencia a Dios en alguna ocasión? Todos hemos dicho: Señor, dame paciencia. Sí, pero a veces no sabemos lo que le pedimos, porque si le pedimos paciencia a Dios, ¿qué nos va a mandar? Tribulaciones, porque dice que, hermanos, que a través de las tribulaciones aprendemos paciencia, ¿sí? Produce fruto, y es la paciencia. No crea que la paciencia nada más nos la va a dar el Señor así. Señor, dame paciencia, ahí está la paciencia. No, se va produciendo a través de la aflicción, de la prueba, y así nos hacemos pacientes. Así que, hermanos, antes de orar a Dios y pedirle paciencia, analicemos a ver si vamos a poder soportar. Y bien, mis hermanos, su restauración se efectuó después de una oración que Dios aceptó. Amén, gloria a Dios. No pierda hijo, como dijimos, hermanos, estamos en el último capítulo, 42. Y la restauración de Job, mis hermanos, se debió y fue después de una oración. Fíjense que dice la palabra del Señor, me sorprende, que la ira del Señor se encendió contra los amigos de Job. Y dice el Señor en el versículo 7, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Fíjense, que ofrecieran sacrificio por ellos. No dijo que ofrezcan por mi siervo Job, para mi siervo Job. ¿Qué quiere decir esto? Que Job, hermanos, estaba delante de Dios limpio, íntegro. Los que tuvieron que ofrecer sacrificio por sus pecados eran ellos, los amigos, no Job. Dice, y mi siervo Job orará por vosotros. Es decir, hermanos, Job iba a ser como un intercesor, como un sacerdote, hermanos, que iba a orar por ellos, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Así que, hermanos, ¿quiénes quedaron avergonzados? Los amigos de Job. Comprendieron que ellos eran los pecadores, los que no hablaban bien del Señor, no Job. Y luego dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. El enfermo oró por los sanos físicamente, ¿sí? Job oró por ellos, no ellos por Job. ¿Quién necesitaba la oración, hermanos? Job. Cuando nosotros estamos enfermos, decaídos, ¿qué decimos, pastor? Y ahí estamos, ¿verdad?, con nuestra carita bien triste, llorando, ore por mí, ya no aguanto, ¿sí? Y pedimos oración. No queremos orar por otro, no nos sentimos con ánimo de ir y orar por alguien. Pero aquí en este caso, el enfermo, el decaído, ora por los que están bien. Claro, físicamente hablando. Y luego, ¿qué dice el versículo 10? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Es allí, hermanos, cuando quita el Señor, cuando restaura, cuando hace cosas nuevas, otra vez, hermano, en la vida de Job. Y multiplicó, dice, al doble todas las cosas que fueron de él. ¿Cuántas ovejas tenía al principio? ¿Se acuerda? 7,000 ovejas. Y dice que todo lo multiplicó al doble. Ahora, 7,000 por 2. ¿Cuántas ovejas se le hicieron a Job? 14,000 ovejas. Luego, los 3,000 camellos por 2. Ahora se hicieron 6,000 camellos. Anteriormente, 500 yuntas de bueyes. Multiplicados por 2, ahora ¿cuántas tenía? 1,000 yuntas de bueyes. 500 asnas, hermanos, multiplicadas por 2, 1,000 asnas.
Y también le dio una nueva familia, nuevos hijos, hermanos. Claro, no lo resucitó, le dio hijos nuevos también. Dice que 7 varones y 3 hijas, al igual, la misma cantidad de varones y hijas también, hermanos, pero aclara aquí que no había mujeres más hermosas como las hijas de Job. Y aquí sí se mencionan sus nombres, en tanto que las primeras no se menciona el nombre de ninguno de ellos. Pero aquí sí, hermanos. Sí, hasta eso el Señor, ¿verdad? Qué grande es. Y dice, aparte de esto, la Biblia, que Él vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sus nietos. Y luego dice hasta la 4ª generación. La 4ª generación es que se convirtió en tatarabuelo, ¿no? Sí, vio a sus tataranietos. Sí, traducidos ahora a nuestro tiempo, hermanos. ¿Se imaginan? O sea, Dios, hermanos, es grande para restaurar y devolver lo que le fue quitado. Y lo hizo, hermanos, lo recompensó su fidelidad hasta la 4ª generación y vivió 140 años. ¿Y cómo murió Job? No murió de enfermedad, no murió, hermanos, de accidente. Dice que murió Job viejo, o sea, ya de edad avanzada y lleno de días, todavía tenía vigor. Hermanos, hemos visto ancianitos que todavía se ven fuertes, ¿verdad? Sí, que hasta nos ganan a nosotros los jóvenes, que a veces ya andamos, ¿verdad?, ahí arrastrando los zapatos, que del cansancio y cosas así. Pero hay ancianos que son de buena madera, pues, que todavía se les ve el vigor. Y Job fue así, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Concluimos, hermanos, y yo les digo en esta hora, en el nombre del Señor, que este año 2025 ya se está yendo, y este año nos lleva a reflexionar, mis hermanos, con qué actitudes empezamos el 2025. Usted analice con qué actitud usted empezó el año 2025, con qué personas usted empezó el año, y ahora con qué actitudes, con qué personas estamos terminando. Muchos empezaron bien animosos el año 2025, queriendo consagrarse a Dios. A lo mejor dijeron, me propongo leer toda la Biblia en el año. O se propusieron orar 1 hora, 2 horas, no lo sé. Pero ahora, hermanos, se dice que no es tan importante cómo empezamos, sino cómo terminamos. La vida de Job nos enseña que aunque nos quedemos en ceros o que haya habido pérdidas, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos, lo tenemos todo para empezar de nuevo, para levantarnos de nuevo, para empezar, hermanos, con la ayuda del Señor. Eso sí, nadie ha sufrido lo que ha sufrido Job. ¿O hay alguien de nosotros que ha sufrido todas las calamidades de Job? No, ni siquiera así, una pizquita, ni siquiera así. Entonces no hay excusa para no levantarnos y seguir adelante, hermano. No hay excusa, no hay pretexto. Cuando Dios cierra un ciclo, es porque viene algo mejor. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y como dijimos en una ocasión en un tema, los ciclos empiezan, los ciclos también terminan, hermanos. Y por esto nosotros debemos considerar que cuando Dios abre una puerta ampliamente, es porque nos va a prosperar al doble. Pero también cuando se cierra la puerta, hermanos, debemos de considerar que eso es porque nos va a perjudicar lo que hay detrás de esa puerta. Y mejor el Señor lo que hace, cierra, impide el paso. La pregunta, mis hermanos, ¿qué vamos a dar de baja en nuestra vida? Los inventarios, como decíamos en un inicio, nos ponen en perspectiva. Yo cuento con esto, con aquello, con el otro, pero voy a dar de baja esto, ya es inservible, ya esto se perdió, se lo llevó el huracán,
Entonces, con lo que nos quedamos, hermanos, ¿qué vamos a dar de baja? ¿Será necesario dar de baja cosas en nuestra vida? Personas en nuestra vida, incluso también a veces tenemos que dar de baja personas. Actitudes, comportamientos, pensamientos, ¿qué vamos a dar de baja en nuestro inventario? Algo, hermanos, que no nos ayudó en el año 2025. ¿Con qué cosas vamos a iniciar el 2026? ¿Con quiénes vamos a contar en el 2026? Y todo esto no nada más en lo familiar, hermanos, en lo económico, sino también como iglesia de Cristo. Es necesario preguntarnos y decirle: Señor, yo quiero analizar mi inventario, mi vida, mi corazón. Quiero empezar de nuevo. Quiero esforzarme. Pero, Señor, ayúdame a quitar lo que no sirve, lo que estorba, y quedarme con lo que me va a ayudar para yo crecer espiritualmente. Eso es lo que realmente nos interesa, hermanos, un crecimiento espiritual, y que ya lo demás que Dios nos quiera dar, si por su gracia lo concede, adelante. Amén. Gloria al Señor. Hermano, póngase usted de pie en el nombre del Señor y digámosle al Señor en oración: gracias. Gracias por lo que me has dado este año. Y hermanos, pidamos al Señor su fuerza para seguir. Amén, aleluya. Padre de la gloria, te agradecemos en esta tarde, Señor. Te agradecemos, mi Dios, todo lo que nos has dado en este año 2025. Gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste iniciar y nos estás permitiendo, Padre, culminarlo. Cierto, Señor, que no ha sido fácil, no ha sido un año, Padre, sencillo. Ha habido prueba, ha habido lucha, ha habido enfermedad, ha habido ataque del diablo, Señor. Pero tu poder, Señor, nos ha acercado. Tu poder, Padre, nos ha resguardado. Y te damos, Señor, a ti la gloria. Te damos la honra, Padre, y la alabanza. Porque tú, Señor, has tenido cuidado de nosotros. Porque tú, Padre Celestial, has guardado nuestras almas como guardaste el alma de Job, para que el diablo, Señor, no se metiera, Señor, con su alma. Padre Celestial, y fue una gran lección de paciencia. Fueron años, Señor, con esa enfermedad, años, Señor, de abandono, Dios, Padre, de no estar contando con lo material que él tenía, pero, Señor, tuviste su fidelidad y lo recompensaste, Señor, al doble de lo que fue al principio. Porque, Señor, tú prometes cosas maravillosas para todos aquellos, Señor, que te son fieles. Señor, te rogamos que en este término de año podamos nosotros considerar las cosas, Señor, que fueron nocivas, perjudiciales para nuestra vida, y que podamos, Señor, en tu nombre levantarnos, Señor, del polvo, mi Dios, y que podamos, Padre Santo, alzar nuestro vuelo, y que tú seas, Señor, nuestra inspiración, nuestro motor de vida, Padre Santo, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión, Dios. Queremos, Padre eterno, queremos, Señor, crecer espiritualmente. Queremos, Padre, llegar a la madurez. Señor, queremos ser como tú. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Somos polvo y ceniza. Estamos revestidos de esta humanidad caída y fallamos, Señor, pero a la vez nos volvemos a levantar, porque tú, Padre Santo, nos levantas, porque tú nos perdonas, porque tú nos lavas con tu sangre, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a analizar nuestro inventario de vida en lo personal. Mira, Señor eterno, que el tiempo está cerca y hoy más que nunca necesitamos, Padre, levantarnos como Job se levantó, Señor, del polvo, de la ceniza. Así nosotros también, que brillemos, Padre, en este tiempo de oscuridad. Padre eterno, pon tu mano sobre cada uno. Ministra, mi Dios amado, sobre cada hijo, sobre cada hija, mi Dios. Y que podamos, Padre Celestial, dar de baja el viejo hombre, las actitudes, los comportamientos que nos han sido nocivos, Señor, y que han perjudicado nuestra vida y la obra de Dios, Señor.
Danos sabiduría, Padre, para empezar de nuevo, para empezar, Señor, tomados de tu mano. Danos sabiduría, Señor, para caminar contigo, Padre. Oh Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nosotros, nos unja, Padre, y así, Señor, podamos caminar, Padre, en fe. Dios del cielo, bendice a tus siervos. Bendice, Padre Celestial, a esta iglesia, a este remanente, Dios. Padre, si quizá tengamos que prescindir de muchas cosas, ayúdanos a quedarnos, Señor, con aquello que tú puedes trabajar en nosotros o en los demás, Señor, con los cuales tú puedes valerte, Padre, para grandes cosas. Bendice a mis hermanos en transmisión. Bendice, Señor, a aquellos que oyeron la palabra, Señor, que pueda, Señor, fructificar en sus vidas y corazones. Ayúdanos también, Señor. Tú conoces, Señor, sus necesidades. En el nombre de Jesús, te damos la gloria a ti, Señor. Los méritos son tuyos, Señor. Y gracias, Padre. Gracias por habernos, Señor, guardado. Gracias, Padre, porque tú lo seguirás haciendo. Te bendecimos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Igualmente, Dios bendiga a la audiencia que estuvo conectada en la transmisión de la palabra. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.